Regresamos en este rumbo de la mañana y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado que habíamos anunciado más temprano, el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, está con nosotros. Buenos días, ¿cómo está, don Nelson? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bien, don Nelson, un honor y un privilegio para nosotros. Igual para mí estar con ustedes. Don Nelson, usted es una persona bastante experimentada, ha estado en distintas posiciones dentro del tren gubernamental, fuera del tren gubernamental, un profesional que nadie puede cuestionarle ni regatearle sus calidades. Y por eso hemos querido hablar con usted acerca de la crisis más reciente que ha enfrentado el sistema de salud dominicano con las muertes maternas, los neonatos, esta crisis que se ha producido en la maternidad. Y quisiéramos escuchar de sus palabras, porque evidentemente, por ejemplo, el señor Mario Lama va a hablar en función de su perspectiva, que debería ser primero humana y profesional, pero en este caso está teniendo una postura primero política y luego lo otro. Y entonces cuando una persona vinculada a la oposición, como Chanel Rosa, una persona también calificada, hace un planteamiento, entonces lo tipifican de político, porque aquí la política lo jode todo. Entonces yo quisiera escucharlo a usted, que está un poquito retirado de los temas políticos, que nos dé su opinión de qué es lo que está pasando en este país, por qué no hemos avanzado en controlar ese tipo de cosas. Bueno, precisamente la política que tiene el sector jodido, o la politiquería más bien. El tema de nosotros es, bueno, son muchos factores que intervienen en el tema de la calidad del sistema de salud en la República Dominicana, que se expresa en los malos indicadores en áreas prioritarias. El tema de mortalidad materna, el tema de mortalidad infantil, tienen una importancia relevante porque son indicadores fehacientes de desarrollo humano. Entonces, nosotros hemos tenido muchísimas dificultades con eso, habida cuenta de que no somos capaces de implementar las cosas que sabemos que hay que hacer. Entonces todo se vuelve discurso, pero cuando analizamos las acciones distan mucho de la realidad que se pintan con palabras. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos problemas de mortalidad materna elevados. Siempre andamos nosotros en indicadores negativos en la delantera, en casi todos los aspectos, lamentablemente, en la República Dominicana. Entonces, si tú quieres tener neonatos sanos, tiene que comenzar por tener madres sanas. Y eso implica muchos factores que están fuera del sector salud y factores que están dentro del sector salud. Es decir, la mejoría de la calidad de vida de la gente, en este caso particular de las mujeres, pues se traduce en mejor pronóstico y expectativa de vida de los recién nacidos. Entonces ahí influye el tema de pobreza, ahí influye el tema salarial, el tema educativo, es decir, son indicadores que están relacionados con esos indicadores y que en la medida, bueno, una vez creo que fue el doctor Balaguer que le oí decir que el mejor ministro de Agricultura que existe es el agua, porque el agua paga con creces los daños que hace por la fertilidad de la tierra. Y yo digo que el mejor ministro de Salud es aquel gobierno que se encargue de mejorar la calidad de vida de la gente. Por ahí comienza. Entonces, en segundo lugar, evidentemente que es importante un sistema de salud de calidad. Y ahí comenzamos. Primero, nosotros tenemos una baja inversión en salud pública. Estamos hablando alrededor del 1.8 o 2% del PIB, cuando lo ideal sería entre el 6 y el 8, y en América Latina la media anda por el 4, de modo que nosotros tenemos la mitad de la media de América Latina. Doctor, sí. En ese sentido que usted nos está dando esas estadísticas, me gustaría que usted, que es conocedor del sistema, nos explique. Yo sé que siempre nos hemos quemado en todas esas estadísticas de la muerte materno-infantil y demás de los neonatos. No nos ha ido mal, pero hace unos años estábamos avanzando en un sentido. Me gustaría que usted nos diga
¿cómo estaba, cómo dejó la pasada administración esas estadísticas de las muertes de neonatales y las maternas y cómo están al día de hoy? Mira, evidentemente que independientemente de la situación de la situación mala, digamos, que tenemos, recuerdo una palabra una vez de el ministro de Economía en Venezuela que decía: estamos mal pero vamos bien. Nosotros íbamos bien, es decir, se estaban haciendo intervenciones muy puntuales, se estaba mejorando digamos, el tema de recursos humanos. Bueno, en la gestión, porque uno de los problemas que tiene que ver con esto es, lamentablemente, digamos, recursos humanos. Cuando usted comienza por recursos humanos, a una ausencia total de una política de recursos humanos dentro del sector salud. Puede estar escrito eso, pero en la práctica, ¿qué se da? ¿Qué es lo que se prioriza? Lamentablemente, pues que hay que poner en los cargos a los compañeritos del partido. Y eso se da en todos los gobiernos que hemos tenido. Entonces, desplazamos técnicos en lo que se ha invertido dinero y tiempo para formarlo, porque hay que poner a uno del partido que no sabe absolutamente nada de eso. No hemos avanzado en el tema de la profesionalización de la gestión y administración hospitalaria. Yo fui director de hospital en el 96 y yo pude darme cuenta que a pesar de que la subvención de los hospitales en ese momento era muy baja, mucho más baja que la que tiene ahora, era mucho lo que podía hacerse con lo que se tenía. Y entonces, ¿qué descubrimos ahí? Bueno, nominillas, supernumeraria, descubrimos corrupción, es decir, a nivel de mando medio hay mucha corrupción también. Entonces, pago a sobreprecio y un sinnúmero de cosas que se llevan el magro presupuesto que tienen los hospitales, y como consecuencia usted no va a hacer nada si no tiene la interesa de hacer las cosas que hay que hacer al margen del partido. Porque cuando yo fui director del hospital, propuesto por el partido, porque yo nada más he sido miembro del Partido de la Liberación Dominicana hasta que renuncié a ese partido, propuesto por el partido, pero la dirección del partido en varias ocasiones fue a Salud Pública a buscar mi cancelación, porque yo no obedecía. Nunca he creído que un hospital tiene que ser un comité de base de un partido y que tiene que tener manejo igualitario todo el mundo, independientemente de su simpatía partidaria. Entonces, por ahí comenzamos nosotros. Entonces, fíjese, también los nombramientos. Este es el único país donde en términos generales un médico quiere ser jefe de servicio, ahora le llama gerente, para no hacer guardia, para no trabajar, porque no asumen la competencia que le da ese cargo, porque también llegan ahí por la politiquería. Y como medida, por ejemplo, yo comencé a implementar los concursos de oposición para los médicos especialistas, para la licenciada de enfermería, para directores de hospitales, para administradores hospitalarios. Y que resulta que tan solo bastó un cambio en el mismo gobierno para desechar eso. ¿Y por qué eso no se le dio continuar? Porque hubo un contubernio entre el colegio médico y esa gestión para nombrar más de 2,000 médicos sin ningún tipo de concurso. ¿Por qué el colegio médico en ese momento no demandaban los concursos? Porque al colegio médico le daban su partida de manera directa y ellos gozaban de nombrar a los más allegados a ellos dentro de la misma dirección, porque ese es un gremio que se comporta igual que un partido. Entonces, fíjese el malestar que tenemos nosotros con respecto a eso. Por otro lado, el tema de los protocolos de atención. Existen muchísimos protocolos de atención. Ahora, existe la supervisión, incluso desde el mismo hospital, para supervisar, monitorear que se estén aplicando esos protocolos. No existe ningún tipo de supervisión. Nosotros nos cansamos de dar capacitación precisamente para bajar la mortalidad materna. Teníamos un equipo que iba a los hospitales, reunía a los médicos y entonces pues en las mejores estrategias de reducción de esa mortalidad por una calidad de atención mejorada, pero eso duraba 2 meses. ¿Por qué? Porque el director del hospital no se involucraba, los jefes de servicio no se involucraban los coordinadores de residencia médica. Por otro lado, otro tema que tiene que ver con la calidad de la atención es que hoy en día los principales hospitales nuestros que tienen residencia médica, la atención en sentido general recae sobre el médico que está en formación, porque tenemos un especialista que apenas va 1 hora, hora y media y pasa por ahí.
Usted ve con el tema ese de la mortalidad, que el tema de la mortalidad haitiana, que la paciente haitiana incrementan desmesuradamente la mortalidad. No, hombre, no. Las haitianas padecen la calidad del servicio que tenemos en República Dominicana, porque yo particularmente, junto con los equipos de materno infantil, participé en la evaluación de mortalidad en sentido general, incluyendo la haitiana, y aún teniendo esa haitiana condiciones sanitarias no ideales, pues nosotros demostrábamos que esas muertes eran evitables, aún de haitiana. Entonces, no es verdad que esas nacionales haitianas no impactan determinantemente. ¿Por qué no se están muriendo las dominicanas? ¿Y qué pasa con las dominicanas? Ahora, ahí hay un tema de atención primaria, que todo el mundo lo tiene en la boca, pero no termina de implementarse. Entonces, bueno, las nacionales haitianas no tienen ningún chequeo prenatal y vienen en condiciones. Las dominicanas tienen al menos 4 chequeos prenatales. En un 98% de las embarazadas dominicanas tienen al menos 4. Y además de eso, el 98% tiene da a luz en un centro atendido por profesionales. Y tú dices, bueno, pero ven acá. Cuando tú coges Latinoamérica, todavía en muchos países de Latinoamérica están haciendo parto partera en la casa. Aquí no se da eso por el tamaño de la población y el país. Es decir, aquí hay acceso a servicios de salud a menos de media hora en cualquier parte del territorio nacional. Ahora es la calidad de esa atención, y ahí implican, cuando uno habla de calidad, son muchos factores. Primero, la competencia de ese recurso humano. Segundo, la responsabilidad de asumir su cargo con entereza y dedicarle el tiempo, y no venir con argumentos de que no le pagan lo suficiente porque usted cuando entró sabía cuál era el salario. Exacto, y aceptó ese puesto. Entonces hay también el tema de mecanismos de bioseguridad, es decir, qué se está haciendo en cada uno de hospitales. El reglamento hospitalario tiene todos los comités que necesita, y en muchos hospitales están formados, hasta ahí se queda. Después el trabajo que tienen que hacer no lo hacen. Entonces, hospitales que tenemos nosotros, y que hicimos un estudio donde la mayoría de los hospitales tenían las aguas contaminadas con bacterias. Eso hicimos nosotros en el 17, un estudio sobre eso, e implementado medidas para corregir el tema de ponerle dispensadores de cloro automáticos, una serie de medidas que tomamos para mejorar la calidad del agua. Pero pregúnteme usted, ¿a eso se le dio continuidad? Porque el tema es falta de continuidad a las cosas que se implementan. Todo el que llega nuevo entiende que no se ha hecho nada y que el que pasó no hizo absolutamente nada. No es verdad, no es verdad. Si se montaran en las cosas que se han hecho y pueden impulsar las nuevas autoridades una mejor gestión, pero no vuelven de nuevo a hacer un levantamiento. Todos esos levantamientos están hechos, las propuestas de mejora están hechas. No hay que volver de nuevo a buscar técnicos y extranjeros. ¿Oíste, Mario Lama? Vamos, Kimberly. Olvídese de eso. Doctor, brillante intervención. Yo quiero felicitarlo porque siempre nosotros hemos dicho aquí que la continuidad de Estado y la preparación, la contratación de gente que se haya formado para ir. Los mejores técnicos en el área de la salud se cancelaron. En esta gestión, los mejores técnicos, incluso yo escribí varios artículos al respecto, gente que no eran ni siquiera de partido, que eran técnicos secos, como decimos nosotros. Yo creo que aún en la parte partidaria también hay buenos técnicos, lo que hay que saber buscar. Ahí voy a los partidos, hay Doctor, partidos que se preocupan. Él te está diciendo algo, escúchalo. Sí. Adelante, don Nelson. Hay partidos que se ocupan de formar sus técnicos, hay otros partidos que no lo hacen. Entonces, cuando llegan a el gobierno, entonces tienen que improvisar. Entonces es una situación difícil. Bueno, yo doctor, creo que el problema de tipo institucional es grave que tenemos en República Dominicana. Hay los nombramientos de los nuevos directores. Se resuelve el problema de ese evento. Esos eventos son cíclicos. Las medidas que se toman no son sostenidas. Ahí vi a la autoridad hablando en una entrevista que le hicieron a un matutino, en un periódico matutino de la Nación, diciendo que ahí no pasó nada, que ahí los pacientes murieron de cardiopatía congénita, de otro tipo de malformaciones congénitas, de prematuridad. Óigame, usted puede
entrar a un paciente con una malformación congénita y ese paciente adquirir una infección y morirse de la infección y no de la malformación congénita. Entonces se contradicen cuando dicen que intervinieron y una vez la intervención dio su fruto y ha bajado la mortalidad. Pero tú interviniste. Además, las malformaciones congénitas no se dan como las infecciones por brote. Es decir, usted no va a tener un brote de malformaciones congénitas. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Es muy poco probable. Adelante, Kimberly. Doctor, no quiero dejar pasar la oportunidad, un profesional de su capacidad en la materia, para hacer esta pregunta. Hemos tenido varias denuncias de médicos reconocidos del país y de organismos internacionales de que República Dominicana está entre los primeros lugares líderes en cesáreas y la necesidad que existe de que las ARS, las aseguradoras, paguen a los médicos las horas que dura un parto natural, porque parece que hay algún tipo de incentivo en ese sentido de que se están haciendo de manera comercial los partos, porque la cesárea tarda menos y el médico puede hacer más partos al día, lo que ha ocasionado una situación que usted como médico pues conoce mucho mejor que todos nosotros. ¿Podría usted hablarnos un poquito sobre el tema, aprovechando su presencia? Claro. Lo que pasa es que el médico en sentido general actúa dentro de un sistema mercantilizado de la medicina. Es decir, hemos llevado a la salud a ser un objeto de mercado. Wow. Y como consecuencia, cuando se están repartiendo los beneficios del pastel, el médico quiere tener más dinero, igual que cualquiera, porque hoy en este, capitalismo del siglo XXI, como se le dice, capitalismo desregulado, pues todo el mundo salvaje. Exactamente, todo el mundo lo que quiere es más dinero. Anteriormente, en República Dominicana, esos mismos médicos pues atendían los pacientes y las cesáreas eran la necesaria, porque la cesárea resuelve un problema en un momento determinado, por un problema de enfermedad materna, como una preeclampsia severa, o un problema de sufrimiento fetal agudo, está indicada, o una de proporción cefalopélvica, una presentación transversa, es decir, que el niño está atravesado en vez de estar de cabeza, o una presentación, es decir, o una brevedad del cordón que no impide que el niño baje. Entonces, hay indicaciones precisas. Ahora, la estimación es que los nacimientos, alrededor de un 15%, deben ser por cesárea. Es el promedio. Aquí en el sector privado a las mujeres se le olvidó parir vía vaginal. El 90% de los nacimientos en el sector privado es por cesárea. Y en el sector público están entre el 45 y el 50%. Ahí entonces ahí hay cesáreas que son por el tema de la cesárea del viernes por la tarde. Es decir, el médico que le llevó una embarazada, que no hay por qué hacerle cesárea, sino que hay que sentarse a esperar esa labor de parto, que en verdad, si es una primeriza, puede durar de 10 a 12 horas, hasta 24 horas puede durar. 24. Entonces, exactamente, entonces el médico resuelve eso rápidamente por una cesárea. Ahora, ¿qué tiene la cesárea? Que aumenta el riesgo, porque usted está interviniendo, usted está haciendo una incisión. Claro. Al riesgo materno, porque es una intervención quirúrgica que lleva anestesia, que lleva exposición, posibilidad de infecciones. Riesgo para el neonato. Sí, no la criatura, según leí también. Exactamente, no es lo mismo un niño que nazca por cesárea que un niño que nace por vía vaginal. El proceso en sí produce una maduración y al niño salir produce una expansión brusca de los pulmones. Sí. También hay cesárea mal calculada y un niño, cuando son cesáreas electivas, que ya se le pone la fecha, con un mal cálculo de la edad gestacional, también cesárea sacan niños prematuros y ahí comienza y aumenta el riesgo de un prematuro sin necesidad, porque no tenía ese tema. Entonces, bueno, ahora mismo, ¿qué es lo que quieren? Que el parto se calcule a un precio mayor que la cesárea. Se pierde el criterio médico por lo mercurial, es decir, bueno, a esta paciente yo le hago cesárea porque yo no voy a durar ahí 10 horas esperando ese parto. Además de eso, implica también un seguimiento no adecuado, que ahí entra la calidad. Mire, yo recuerdo que en las maternidades, uno cuando fue estudiante de medicina, porque yo le estoy hablando de cosas básicas, yo lo que soy es pediatra, pero di ginecobstetricia en la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, y entonces en ese tiempo había una herramienta que no cuesta dinero,
que es la mejor herramienta para el seguimiento de una labor del parto, que se llama el partograma. Es una hojita de maquinilla con un eje de coordenada, donde el médico lo único que necesita es el estetoscopio, las manos y los dedos, y el oído. No necesita más nada. Porque ¿qué es lo que hace un monitor? Que automatiza el seguimiento que puede hacer el médico también. Lo único es que facilita el trabajo, los monitores. Pero es con un estetoscopio y un aparato de presión y las manos para hacerle un tacto. Entonces, ¿qué es lo que hace el partograma? Que el médico tiene que detectar la calidad del trabajo de parto, que implica 3 contracciones de buena calidad en 10 minutos. ¿Con qué lo determina? Con la mano, cuando ella tiene contracciones. Ver el progreso de el trabajo de parto. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, con los dedos, haciéndole tacto vaginal a la madre, viendo cómo va el cuello dilatando y borrando, si va descendiendo adecuadamente, cómo está la presión de la madre y su frecuencia cardíaca, cómo está el foco fetal, el corazoncito del niño. Eso lo hace y usted lo va notando, y eso lleva una curva y le va diciendo si el trabajo de parto va adecuadamente y en qué momento hay algo que no va bien y le permite hacer intervención oportuna. Pues yo en una de las revisiones que hice en la maternidad, eso desapareció, es decir, eso no se llena. Óyeme, pero eso no cuesta dinero. Pero cuesta tiempo. Entonces nadie quiere invertir el tiempo ni en oír los pacientes ni en examinar adecuadamente el paciente. Usted ve el tema de, escúcheme para terminar esta parte, tú ves el tema de que la madre haitiana vienen sin, que no tienen chequeo prenatal. Que no tienen ningún chequeo. Previo, sí. La de aquí tienen prechequeo prenatal, pero ¿qué ocurre? Que la que tiene chequeo prenatal en una de atención primaria no existe un elemento fundamental que es el expediente clínico único, electrónico. Sí. Entonces resulta que esa madre que se chequeaba su embarazo, cuando llega al hospital, en el hospital no tienen un récord de ella. Exacto. De modo que no saben cuál ha sido la evolución de ese embarazo. Al final es lo mismo de las que vienen de Haití, de las que están aquí. Doctor. Que están aquí, así es. Doctor. Sí. Un gran placer, doctor, aquí que pueda compartir estos minutos con nosotros. Doctor, usted ha mencionado 3 conceptos: lo mercurial, lo politiquero, y dijo que en aquella época el colegio médico de entonces se puso de acuerdo con las autoridades para incurrir en algo que no era correcto para el tema de eliminar, ¿verdad?, los concursos de oposición que usted desarrolló. Exacto. Y entonces, tenemos en la actualidad 3 cosas, doctor. Primero, sigue siendo un negocio la salud, ahora más que nunca. Más que nunca. Segundo, el colegio médico, todo el mundo sabe que eso es un comité de base de todos los partidos. Ahí no se llega si un partido no apoya a alguien. De todos, ¿eh? Y tercero, doctor, todavía los hospitales siguen siendo víctimas de la politiquería del compañerito. Lo mismo que usted está escribiendo de hace tiempo. Y entonces le pregunto, doctor, ¿cuál es el futuro de este tema entonces? Yo no le veo salida porque el problema es más político que técnico. Claro. Porque aquí está escrito todo lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Ahora, cuando vamos a la ejecución, entonces hay problemas. Porque ¿a quiénes son los que priorizan? Es decir, todo comienza con el recurso humano. Lo primero es poner en el eje de la discusión al paciente, que hasta el nombre se le cambió, ahora es usuario y cliente. Oye, porque la conducta esa... Somos clientes. Son clientes. Entonces, los mismos gobiernos que administran el Estado propician la privatización de la salud. Claro. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted puede revertir eso teniendo hospitales con atención de calidad? Donde, por ejemplo, usted coge España, que para mí es uno de los mejores sistemas de salud que existen. Y entonces usted va a encontrar que el sector privado con mucho es alrededor de un 20%, el 80% es público, y la gente, cuando usted le menciona de atención primaria, no, yo nunca he ido a un médico privado, yo voy al hospital. Así es que tenemos que llevar nosotros al hospital, que haya calidad. ¿Y usted cree que puede haber calidad con un médico que va 1 hora, especialista, y que le deje el trabajo al que está estudiando? No, nosotros tenemos que evolucionar a que ese médico trabaje 8 horas. 8 horas. Doctor. Otro tema. Y peor, doctor. Oiga este dato. En las clínicas, el paciente del médico. En el hospital, el paciente del hospital. Es decir, no hay ni seguimiento por el mismo hospital. Y cada médico tiene un librito. Es decir, que también eso afecta a la calidad. Hoy usted va a un hospital hoy y lo va a ver un médico.
Si va mañana o pasado, lo va a ver otro médico que no está ahí, el que usted vio anteriormente. ¿Ve? Entonces así no se puede. Doctor, pero también en ese mismo punto que usted plantea, el hecho de que muchos médicos que están en el sector público son los mismos que están en sectores privados, entonces te refieren. Por ejemplo, hay que hacerte un estudio y te dicen, no, yo lo quiero de tal sitio. Yo quiero tal medicamento. Ahí que lo hacen bien, si no, yo no lo acepto. Oye. ¿Y por qué usted cree que El eso? negocio de la salud. Porque hay calcio ahí, hay un por ciento. Hay calcio. Qué barbaridad. Víctor, vamos, Qué barbaridad. Tenemos que cerrar. Bueno, ¿tiene uno? No, yo lo que estoy aquí recordándome, doctor, es la canción de Juan Luis Guerra. ¿Cuál canción? O la canción que decía que no me diga que los médicos se fueron. El Niágara en bicicleta. Sí, el Niágara en bicicleta. No me diga que no tienen anestesia. El sistema de salud va a mejorar cuando los hijos de los funcionarios al doctor, vayan, esa canción, vayan a los hospitales. Óigame, yo cuando yo fui director de hospital, detecté un médico que refería todos los análisis para un laboratorio privado. Por cierto, la persona era amiga mía. Y yo agarré a ese médico y le dije, vamos a llegar allí del hospital. Y fuimos al laboratorio y entramos. Yo le puse una conversación que nada tenía que ver a la dueña del laboratorio. Vimos las instalaciones que tenían. Y entonces de ahí volvimos al hospital. Y entonces en el hospital, yo lo llevo al laboratorio del hospital. Y vemos todo lo que hay ahí, las profesionales que tenemos. Y le pregunto a él, óyeme, ya que tuviste 2 laboratorios, ¿cuál laboratorio está más equipado? ¿Cuál tiene más recursos? Dice, no, le lleva mucho. Y ahí mismo le dije, ¿y por qué tú mandas a los pacientes a ese laboratorio privado? Doctor, gracias, doctor. No más preguntas, maestrado. Tiene calcio. Néstor Rodríguez Monegra ha estado con nosotros. Vamos. Madre mía.